La demonología femenina surge envuelta en un velo de misterio, que pocas veces se aborda con profundidad. No aparece como un simple catálogo de entidades oscuras, sino como un espejo simbólico de temores, deseos y fuerzas antiguas que las culturas intentaron comprender. Entre la cábala, la tradición hebrea y los mitos que viajaron desde Mesopotamia hasta el Mediterráneo, estas figuras femeninas adquirieron un papel único. No eran solo presencias inquietantes, sino arquetipos que revelaban aquello que las sociedades preferían callar. Hablar de ellas significa entrar en un territorio donde lo oculto y lo sagrado se mezclan en una danza silenciosa. La figura más conocida es Lilith, cuyo nombre emerge en textos cabalísticos como un susurro antiguo. Su historia no inicia como reina de sombras, sino como la primera mujer moldeada con total libertad. Representaba la fuerza indomable, el pensamiento propio y la autonomía que generaba fascinación y temor a la vez. Los relatos místicos la describen alejándose hacia lugares apartados, convirtiéndose en un símbolo de independencia espiritual. Lilith no encarna destrucción, sino la negativa a ser silenciada. Esa esencia la transformó con el tiempo en un emblema interpretado de muchas formas, desde protectora de la autodeterminación hasta guardiana liminal entre mundos. Junto a ella aparece Agrat Bat Malat, una figura que la cábala describe como viajera nocturna asociada a la música y al misterio. Su presencia está ligada a los caminos solitarios donde la intuición se agudiza, y la mente parece escuchar melodías que no pertenecen al mundo cotidiano. Se decía que Agrat dominaba el arte de influir en los pensamientos, no mediante miedo, sino a través del encanto y la inspiración. Algunas tradiciones la consideraban portadora de conocimiento oculto, capaz de enseñar a quienes sabían escuchar con reverencia. Su energía, más que amenazante, era seductora en el sentido espiritual. Prometía descubrir rutas desconocidas para quienes buscaban comprender los secretos de la existencia. Otra figura notable es Naamah, cuyo nombre significa belleza placentera. En la cábala, su esencia estaba ligada al poder de la atracción y a la elegancia magnética. Los relatos la describen como una entidad que comprendía a profundidad la emoción humana, especialmente aquello que impulsa al ser a tomar decisiones impulsivas o guiadas por la sensibilidad. Sin embargo, Naamah no era presentada como fuerza caótica, sino como un recordatorio del equilibrio frágil entre deseo y claridad. Su historia refleja cómo las culturas antiguas percibían el poder del encanto y lo convertían en símbolo espiritual, otorgándole un papel fundamental dentro de la demonología femenina. La cuarta presencia destacada es Aishet Senunim, asociada a la seducción mística y a los pactos del alma. Su nombre aparece en textos místicos donde se le describe como guardiana de secretos profundos relacionados con las emociones humanas. Aishet no actúa mediante confrontación, sino mediante la intriga espiritual. Representaba el magnetismo de lo prohibido, no como amenaza directa, sino como la prueba interna que conduce al crecimiento personal. En varias interpretaciones modernas, se le atribuye un papel de guía simbólica hacia la comprensión de impulsos profundos. Estas entidades no fueron concebidas simplemente como antagonistas, sino como fuerzas complementarias dentro de una cosmología donde lo femenino tenía su propio reino místico. Cada una representaba un aspecto antiguo de la psique: libertad, intuición, deseo y fascinación. La cábala las entendió no como demonios en el sentido moderno, sino como expresiones energéticas que hablaban de aquello que los seres humanos debían aprender a conocer y equilibrar. Por eso su presencia sigue generando interés, pues revelan una dimensión poco explorada donde lo femenino ocupa un lugar central dentro del simbolismo espiritual. A medida que la tradición mística evolucionó, la demonología femenina se convirtió en un mapa espiritual que revelaba dualidades profundas. No se trataba de figuras creadas para infundir temor, sino para representar fuerzas que la mente humana debía comprender. Por eso, en muchas interpretaciones cabalísticas, estas entidades femeninas aparecen junto a enseñanzas simbólicas destinadas a mostrar el equilibrio entre luz y sombra. El énfasis no estaba en condenarlas, sino en interpretarlas como manifestaciones de energía primordial. Su papel dentro del pensamiento esotérico tenía un propósito: guiar al observador hacia una reflexión interna
que lo condujera a reconocer aspectos ocultos de sí mismo. La presencia de Lilith dentro de este panorama adquiere un matiz aún más profundo. Mientras algunos textos la describían como espíritu rebelde, otros la elevaban como protectora de quienes buscaban libertad emocional y determinación. Varias corrientes modernas la interpretan como figura de empoderamiento espiritual, una representación ancestral de la fuerza femenina que no se doblega ante imposiciones externas. Su simbolismo, lejos de ser negativo, invita a cuestionar estructuras rígidas y a recordar que la esencia humana posee un impulso natural hacia la libertad. En este sentido, Lilith continúa siendo una de las presencias más influyentes del pensamiento místico. Agrat Batmalat también ocupa un lugar especial en interpretaciones contemporáneas. Su afinidad con la música y los caminos nocturnos la ha convertido en un ícono de la creatividad intuitiva. Se dice que inspira a soñadores, artistas y buscadores, impulsándolos a explorar aquel rincón interno donde nacen las ideas más audaces. Agrat representa el poder del misterio como fuente de sabiduría, un recordatorio de que la mente no siempre se ilumina con certezas, sino con preguntas profundas. Por eso su imagen perdura como símbolo de quienes encuentran serenidad en los espacios silenciosos donde la imaginación despierta. Nama, con su magnetismo suave y su conexión con la emoción humana, continúa siendo uno de los arquetipos más estudiados dentro de la demonología femenina. Su papel en los textos místicos sugiere que comprendía el poder del encanto, pero también la necesidad de discernimiento. Al igual que las mareas internas del alma, su presencia refleja la importancia de reconocer los deseos sin ser dominados por ellos. Más que figura inquietante, Naamá funciona como metáfora del equilibrio emocional, mostrando cómo la atracción puede conducir tanto al crecimiento como a la distracción si no se maneja con claridad. Eshet Zenunim, por su parte, simboliza el velo del misterio emocional. Su energía se asocia a decisiones difíciles y al magnetismo que despierta la curiosidad interna. Representa las pruebas del alma que buscan revelar la verdadera intención espiritual. En su esencia no hay hostilidad, sino un recordatorio de que lo desconocido no siempre debe evitarse. A veces se presenta como camino hacia una comprensión más amplia de uno mismo. Por eso Eshet es vista como guardiana de introspecciones transformadoras que fortalecen la identidad personal. Con todas estas figuras juntas, la demonología femenina muestra una enseñanza frecuente en la Cábala. Cada aspecto oscuro contiene un mensaje destinado a la evolución interna. No se trata de glorificar sombras, sino de reconocer que el ser humano debe aprender a observar sus pensamientos con valentía. Las entidades femeninas dentro de la mitología cabalística y antigua representan un símbolo poderoso de transformación emocional. Invitan a explorar el lado profundo del espíritu, a reconocer intuiciones, deseos y libertades que forman parte natural de la vida. Por eso estas presencias continúan capturando la atención moderna, no como entidades temibles, sino como arquetipos que hablan de espiritualidad, autoconocimiento y conexión con lo oculto. Al descubrirlas, entendemos que su verdadero poder reside en lo que revelan, la capacidad humana de mirar dentro de sí y despertar a una comprensión más completa del propio ser.